La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. El título más grande es el mensaje el día de hoy. Sabe, a través de la vida usted y yo acumulamos muchos títulos. Tenemos todos títulos, hijo o padre o madre. Bueno, ya viene el Día de las Madres, pero todos tenemos algún título en esta vida. Algunos son títulos temporales. Yo me acuerdo cuando entraba a un restaurante, los meseros me decían: joven, aquí. Ah, joven. Ahora la primera vez que escuché señor Oseguera, dije yo: ay, señor, ya no me llama joven, ahora ya señor Oseguera, cuando entro con toda la tribu, amén. Entonces son títulos temporales. Otros títulos son acreditados a gente que ha pagado el precio, que ha pagado estudios, que has hecho cierta función en cierto trabajo. Por ejemplo, ingeniero, doctor, y es un título que le ponen antes de su nombre para hablar del precio que pagó en la escuela o lo que sea. Bueno, el mundo está fascinado por los títulos. Para el mundo es grande esa gloria de tener un título antes, después de su nombre. Es muy importante cargar con su título, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que en el reino de Dios es lo opuesto. La Biblia dice que en la mente de reino las cosas cambian. Es como que lo que aprecia el mundo, el Señor lo desecha, y lo que el mundo desprecia, el Señor lo eleva. El Señor dice, con la mentalidad de reino, el mundo llama lo que no es como si fuese, y el Señor llama lo malo bueno, el mundo llama lo malo bueno y lo bueno malo, y entonces estamos un reverso de la mentalidad de reino de Dios. Y Jesucristo llegó a la tierra y puso en orden. Muchos pensaban que era controversial, pero en verdad llegó con una filosofía de reino, en el cual muchos querían, aún en la religión, acarrear muchos títulos y ser importantes por ellos. Pero llega Jesucristo y lo cambia todo. Sus discípulos lo captaron y cambiaron todo. Inclusive Pablo, que no fue un discípulo que caminó con Jesús, pero adoptado después como uno de los grandes apóstoles, en Filipenses 3:4 él dice: mira, lo estaban atacando a Pablo, diciendo que él no era acreditado, que él no era uno de los discípulos, que él no era el mejor y que él no, y empiezan a atacarlo, y como que le salen un poco las uñas y como que se va a defender en Filipenses 3:4, y de repente empieza a hablar de sus títulos, empieza a subirse los títulos y dice: si alguno piensa si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguno piensa que tiene títulos en la carne, si alguno piensa que tiene crédito en la carne, dice: yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de los cristianos y la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, dice: quieren buscar títulos, yo los tengo. Quieren buscar cátedra, yo la tengo. Quieren hallar una área en donde gloriarse, yo puedo. Pero versículo 7 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, la he estimado como pérdida por amor de mi Señor Jesucristo. Estimo todo como pérdida por la excelencia del conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por lo que antes yo amaba, pero ahora lo he perdido todo y lo veo como basura con tal de ganarme a Jesucristo. Amén. O sea, esos títulos yo los puedo dar, pero esos títulos son basura para mí con tal de amar a mi Señor Jesucristo.
Amén. Entonces él lo cambia un poco y Pablo, para Pablo no eran importantes esos títulos. No lo presentaban a Pablo como el gran doctor Pablo, el gran reverendísimo Pablo, el rabí Pablo, el maestro Pablo, el estudiante, el que se sentó a los pies de Gamaliel, el mejor, el más estudiado, el teacher's pet, el favorito del maestro de Gamaliel. No, cuando lo presentan a Pablo, es más, Pedro en segunda de Pedro 3:15 presenta a Pablo y no le llama al gran reverendo maestro doctor rabí Pablo. Dice y tener entendido esto, que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os nos ha escrito. No tiene un gran título, le dice el hermano Pablo. El problema es este, hermano. El problema es que estamos viviendo en tiempos donde tenemos titulitis. Amén. Todos quieren títulos. Todos quieren tener reconocimiento. Todos quieren tener y sentirse más importante por su título, porque pensamos que nuestro título nos hace importante. Pero en la mentalidad del reino no es así, dice la palabra de Dios. Tu título no te hace más importante, ni primero, ni valioso en el reino de Dios. Pensamos que nuestros títulos nos califican para poder demandar de otros, pero en la palabra de Dios dice que Dios no le importa tus títulos, no te califican para servir a Dios. Pues primera de Corintios 1:26 dice: de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más sucio, de lo más pecador, de lo que no era, para avergonzar lo que era, de lo más débil, para avergonzar a los fuertes, de lo que no es, para avergonzar a lo que es. El título no cuenta. Segundo de Corintios 12:9 dice: Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Entonces no funcionan tus títulos en el camino de Dios. Segundo de Corintios 4:7 dice: el soberano deposita tesoros en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Para Dios nuestros títulos no interesan. Ojo, cuidado, porque hermano, hay una trampa letal del enemigo, hay un engaño del enemigo cuando nos atrapa a los siervos de Dios con la vanagloria de títulos grandes para hacerte crecer el cuello y creer mejor que el otro. Y para el mundo la gloria es exhibir su título, pero en Cristo es vanagloria de poder tener título. Te desenfoca, te candila, te daña la vista. Y dice la Biblia: llena de levadura el pan, de orgullo, de ego el pan, y un poco de levadura, un poco de orgullo echa a perder todo el pan. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me aguantan uno más? Un versículo más. Pero este sí es fuerte. ¿Están seguros que quieren? Este es fuerte, amén. Mateo 23, si lee todo, el Señor Jesús tiró balazos a todas partes, amén. No se lo voy a leer todo porque si no se salen de la iglesia. Jesús está hablando a los escribas y los fariseos. Eran gente muy importante en aquel entonces, socialmente, educados, académicamente, religiosamente hablando. Eran gente muy importante. Y en Mateo 23 dice: después de esto Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. O sea, son estudiosos del Torah, son estudiosos del Antiguo Testamento, saben cada palabra, cada tilde, cada nota de la palabra de Dios. Estudian y tienen títulos y son bien estudiosos y son grandes y importantes académicamente y en sus estudios y religiosamente y socialmente en la cátedra de Moisés. Pero luego empieza a hablarle duro y dice: todo lo hacen para que la gente los vea.
ensanchan sus filacterias. O sea, en aquel entonces los judíos cargaban en su frente y en sus manos versículos bíblicos en sus brazos. Dice, se ponen porciones de escrituras largas para que la gente note y vea, wow, este en verdad está consagrado, este en verdad es bien religioso. Dice, ensanchan todo eso para que la gente los vea y extienden los flecos de sus mantos. O sea, se visten de vestimentas especiales que los distinguen de la gente normal en la comunidad para que la gente los vea. Wow, este es como en la iglesia católica, en vez de los sacerdotes que tienen su ropa distinguiéndose de que hay una diferencia entre el pueblo y el sacerdote y se distinguen por sus vestimentas, dice el Señor Jesucristo. Verso 6, y les encanta ocupar los mejores asientos en las fiestas y que la gente los salude en las plazas y los llame Rabí, Rabí. Rabí, ¿qué significa rabí? Rabí significa literalmente el más grande. O sea, usted ha escuchado rabí es maestro, sí, se le otorga al maestro, al líder de grupo rabí, pero literalmente rabí significa el más grande. Así de que el más grande del grupo era el que le llamaban rabí, le ponían como el maestro de ese grupo, así de que le llamaban rabí, el más grande. Pero luego voltea a sus discípulos, dice el Señor Jesucristo, pero ustedes, mis seguidores, mis creyentes, los escogidos de Dios, los cristianos, los discípulos, pero ustedes no busquen ser llamados rabí. Perdón, hermano, no nos van a llamar maestros aquí, amén. No busquen ser llamados rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes y este es el Cristo. Tampoco busquen que los llamen maestros, porque solo uno es el maestro y este es Jesucristo. Ni busquen ser llamados padres aquí en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes y está en los cielos, y todos ustedes son hermanos. Todos son hermanos. A ver, espéreme. ¿Cómo es que no tenemos títulos? Pero sí tenemos títulos en la iglesia Ríos de Agua. ¿Por qué? Porque en la UPC tenemos el presidente, el superintendente. En la apostólica tenemos el obispo, el pastor, el líder, el supervisor, el distrito. Tenemos títulos. ¿De qué está hablando, hermano? Sí, es que los títulos que tenemos describen el trabajo, describen el oficio, describen la función en el cuerpo de Cristo, la función en la iglesia, mas no representa el valor de esa persona, no representa lo valioso que es usted. No, porque en la iglesia de Cristo todos somos valiosos. En la iglesia de Cristo todos somos importantes. En la iglesia de Cristo todos fuimos comprados al mismo precio y lavados por la misma sangre. En la iglesia de Cristo solamente hay un Padre y todos somos hermanos. Amén. Entonces sí, por el oficio, el trabajo, su función, mi pastor, pero también todos tenemos el pastor de pastores y es mi hermano, amén. Usted es mi hermano, yo soy su hermano, así de que no me enojo si alguien llama hermano, él es pastor, no es hermano, él es esto, él es lo otro. No, todos somos hermanos, amén. Todos delante de Dios, no hay nadie más importante, todos valemos lo mismo. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, si quieres dirigir en el nivel más alto, debe estar dispuesto a servir en el nivel más bajo. Usted debe estar dispuesto a arriesgarse las mangas y decir: ¿dónde sirvo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué área soy un servidor? ¿Por qué? Versículo 11, el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos. Y aquí está el tema. ¿Cuál es el título más importante? ¿Cuál es el título más grande de todos? Ser siervo de Dios. No importa cómo me nombre yo mismo, no importa cómo me llame la gente, lo más importante es cómo me llama Dios.
Sabe, Moisés tenía muchos nombres y títulos que la gente era gran reverendo para muchos de los judíos, pero en Deuteronomios 34:5, al hecho de su muerte, a punto de morir, Dios le da su más alto título y le llama siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Santiago, el hermano carnal de Jesucristo, en Santiago 1:1, abriendo la carta, él dice: yo, Santiago, el siervo de Dios y de Jesucristo. O sea, si fuera yo, hubiera dicho: soy Santiago, el hermano de Jesús, soy Santiago su carnal, soy Santiago el que bien lo conoce, soy Santiago el que Dios, el que Jesús ama, soy su hermano, yo lo conozco bien. Pero dice: no, esos títulos no son importantes. Soy Santiago, el siervo de Dios, el siervo de Jesucristo. Gracias, hermano. Siervo. Aleluya. Entonces, el título más alto, ser siervo en la Biblia, todo líder era siervo. Eliseo fue el siervo fiel de Elías y lo sirvió hasta que Dios se lo llevó. Siervo. En aquel entonces Eliseo, muchos de los jóvenes le pidieron: abre una escuela de profetas, queremos ser profetas como el gran Elías. Y todos lo seguían, todos querían andar con él. Pero llegó uno llamado Eliseo que le dijo: lo que yo quiero es una doble porción de lo que tú tienes. Y él le dijo: dura cosa has pedido, una cosa difícil has pedido. Pero dice: pero si estás conmigo todo este tiempo hasta que Dios me levante, recibirás la doble porción. O sea, si estás conmigo no solamente en los momentos altos, si estás conmigo en los momentos bajos también, si estás conmigo no solamente en la recompensa y en los momentos buenos, pero también en los desánimos y también en los momentos bajos. Si tú eres fiel conmigo y me sigues donde quiera que esté, si tú eres un siervo para mí, llegará el momento, el día que recibirás la bendición. Todos lo seguían, pero nomás uno estaba con él el día que Dios lo recogió. ¿Por qué? Porque fue siervo hasta que Dios se lo llevó. ¿Qué me dice de Josué con Moisés? Sirvió por 40 años, aprendió a servir, aprendió a esperar, no se desesperó. ¿Y por qué el pastor no me pone a mí? Si yo puedo hacerlo mejor que aquellos. No dejó que el ego lo venciera. No estaba hambriento de poder, ni de títulos, ni de posición. Él solamente quería servir a su líder. Él solamente era un siervo y Dios lo elevó a su tiempo. ¿Qué me dice del joven Samuel que sirvió a la iglesia en algún ministerio de la iglesia? Primera de Samuel 2:11 dice: el Cana volvió a su casa, pero el niño Samuel se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. ¿A quién servía? A Elí. Pero dice la Biblia: servía al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo a otros, yo sirvo al Señor. Cuando yo sirvo mi ministerio, yo sirvo al Señor. Cuando yo voy a mi célula, yo sirvo al Señor. Cuando yo oro por mis miembros, yo sirvo al Señor. Primera de Samuel 2:18, el joven Samuel servía en presencia del Señor vestido de efod lino, o sea, en presencia del Señor. Aunque Elí no lo notaba, aunque el pastor no lo notara, aunque su líder no lo notara, aunque nadie le dé las palmeadas y le palmee la espalda, Dios lo notó. En presencia de Dios estaba trabajando y Dios lo notó. Primera de Samuel 3:1, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. No me diga que usted es siervo del Señor pero no quiere servir en la iglesia, porque es bajo la supervisión de alguien en la iglesia. Y Samuel llegó a ser el más grande profeta, bueno, uno de los más grandes profetas. ¿Por qué? Porque sirvió, no se desesperó, humildemente sirvió. Y sabe, dice el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Quiere ver a alguien contento? ¿Quiere ver a alguien feliz? Busque un servidor. Los servidores están contentos sirviendo, están alegres, reciben, porque lo que das es lo que recibes. Más bienaventurado es dar que recibir. No hay nada peor que alguien que tiene el título, alguien que tiene el trabajo, pero no quiere servir.
No hay nada peor, y puede ser en la iglesia y puede ser fuera de la iglesia, como alguien que trabaja para el gobierno pero abusa de su poder y autoridad para asustar, amenazar y maltratar a la gente. Tiene el título, tiene el trabajo, pero no está para servir. Como una mesera que se enoja cuando la llama a la mesa. Tiene el título, pero no quiere servir. Como usted va a una tienda y el muchacho está hablando por teléfono con el amigo, en vez de enfocarse en el cliente, tiene el título, pero no está trabajando para servir. Y así, hermano, así hay muchos líderes que no quieren servir a nadie, nomás quieren el título. En otra iglesia, aquí no, amén, aquí todo el líder sabe, aleluya. El líder es siervo. El líder es siervo. El título de líder no es nomás para mandar. Yo mando a la gente. No, no, no. En veces tenemos que mandar. Sí, es cierto. Hay veces que necesitamos mandar, pero no abuses de ese poder, porque si abusas de ese poder, entra la levadura, entra el ego, entra el orgullo y se nos olvida la razón por la cual Dios nos llamó, y nos llamó para servir a otros, nos llamó para ayudar a otros, nos llamó para amar a otros. Amén. Ser líder, la meta de ser un líder no es tratar de hacerte mirar mejor que otras personas. No, la meta de ser líder es servir a los demás. Ya sea en tu familia, sirve a tu familia. Ya sea en tu trabajo, sirve a los clientes o a tu jefe, o jefe, sirve a tus empleados. O ya sea en un ministerio, sirve a la gente con tu ministerio. No importa el nivel de influencia o la etiqueta o la función de tu título. No importa, entre más grande sea el nivel de influencia, más tienes que servir. Más tienes que servir. O sea, usted es líder, usted sirve a 10 de sus miembros. Célula tiene 10, usted sirve a 10. Usted es supervisor, usted es zona, usted tiene 5 líderes, sirve a 50 personas y miembros de la iglesia. Usted es un distrito, sirve a 800 personas. Usted es un distrito, sirve a 200 miembros. Usted es un área, sirve a 800 personas. El pastor pues está siempre en la mente todos los problemas de la iglesia. Entre más alto el nivel de influencia de su título o de su posición en la iglesia, más tiene que servir a su gente. Dios nos llamó para servir. El líder sirve, y cuando sirve, sirve con amor. Sirve con amor. Ahora escuche, podemos servir sin amar, porque alguien puede estar sirviendo por la cosa incorrecta, porque quiere reconocimiento, porque quiere un título, porque quiere autoridad. Puede servir sin amar, pero no puede amar sin servir. Usted ama, usted sirve a las personas que aman. Nuestro motivo de servir debe ser el amor. Debemos ser motivados por el amor, no motivados por la promoción, no motivados por el título, no motivados por la posición, no motivados por el aplauso de la gente. Debemos ser motivados sencillamente, plenamente por el amor que tenemos a Dios y el amor que tenemos a la gente, por el agradecimiento de lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Por amor. Todo lo demás, tíralo a la basura. Usted sirve por alguna otra razón, primordialmente por amor. Primera de Corintios 13 dice: si yo hablo en lenguas humanas, si hablo 2, 3 idiomas y en lenguas angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe y címbalo que hace sonido. Y si tuviera el don de profecía, y si entendiera todos los misterios, y si tuviera todo el conocimiento, el sabio la persona, y si tuviera toda la fe para poder trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice: y si repartiera todos mis bienes y le diera de comer a todos los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado por la injusticia, y no tengo amor, nada me sirve. Puedo servir sin amar, pero no puedo amar sin servir. Debo de amar, y el amor debe ser la razón por la cual yo sirvo a la iglesia.
Porque amo a Dios, porque amo lo que Dios más ama, porque amo a los hijos de Dios, porque amo al perdido, porque amo servir a la gente, porque quiero ayudar a alguien, porque quiero dar la mano, porque quiero levantar al necesitado, porque amo. Amén. Usted como líder debe amar a su gente más que amar su título. Usted ha visto hay gente que pelea más por su posición que por su gente. En el gobierno, como presidentes y gobernadores, hay gente que pelea más por su puesto, por su asiento, por su posición, por su título, que por su gente. Entonces usted, hermano, no solamente en la iglesia, en donde sea sucede, lo más importante aquí no es por qué estoy responsable, sino por quién estoy responsable. Soy responsable por esa gente que Dios me dio, por ese rebaño que Dios me dio. Y si no tengo esa gente porque la maltrato, ya no soy líder, porque el líder es estar a la influencia de un rebaño que Dios me encomendó. No importa en qué estoy responsable, cuál es mi título, sino de quién soy responsable. Y debo de amar a esas personas. Debo de atender a esas personas, porque cuando usted y yo lleguemos al cielo, el Señor no te va a preguntar ni le va a importar cuánta gente te sirvió a ti, sino te va a preguntar a cuánta gente tú le serviste. ¿Cuánta gente le serviste? Mire, si había uno que podía demandar que le sirvieran a él, se llama nuestro Señor Jesucristo. Él podía demandar que le sirvieran, pero él no presumió su posición. Y puede pasar los músicos. Él fue humilde, él fue sencillo de corazón. Él se bajó a nuestro nivel y dice la Biblia, tomó el papel de siervo. No se tomó gloria ni subestimó estar sentado en el trono, sino que se bajó y se humilló a la condición de nosotros y tomó cuerpo de hombre débil y tomó el papel de siervo. Dice la Biblia que llegó con sus discípulos y los sentó y le quitó las sandalias y limpió sus pies. Y Pedro dijo: no, Señor, no me laves los pies. Y dice: si no me dejas lavar tus pies, no entrarás al reino de los cielos. Jesús se bajó al nivel de esclavo, al nivel de siervo, y lavó los pies y sirvió y les dio un ejemplo a sus discípulos que se hallaban peleando por títulos y posiciones, y quién era el favorito y quién era el mejor y quién era el más grande y quién sabía predicar y hablar y servir y quién había hecho más logros. Y el Señor Jesucristo se bajó como siervo y les dio ejemplo a ellos y a usted y a mí el día de hoy. Jesús los llamó y les dijo, Mateo 20:25, Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de estas naciones oprimen a sus naciones y a sus pueblos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, este mundo toma ventaja de la gente. Este mundo usa a las personas para su propio beneficio. Este mundo piensa solamente de ellos mismos y su propio bien. Pero dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser más grande entre ustedes debe ser su servidor. El que quiera ser primero deberá servir a los demás. Así como el Hijo de Hombre no vino para que le sirviesen, sino para servir, para dar su vida en rescate de los demás. Si me ayuda a unugiar con este varón, servir a los demás. En el reino de Dios, lo que más cuenta es servir a otros. Servir a otros. Está bien que se siente aquí, no haga mucho ruido. Siéntese aquí, escuche. Ya mero termino. Servir a los demás. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo servir? Porque en el reino de Dios somos valiosos delante de los ojos de Dios. Amén. Pongámonos de pie en esta tarde.
No importa el título, no importa el nivel de tu liderazgo, no importa cómo te llamen. Tu trabajo es servir. Servir. Ese es tu trabajo. Servir. Los supervisores que están aquí el día de hoy, de repente van y visitan una célula y dicen: ya llegó el espía. Ya le va a decir al pastor lo que... No. Ya llegó un servidor a esta casa. Vengo a amarlos, vengo a ayudarlos, vengo a servirles, en lo que me necesiten, en lo que pueda servir. Vengo a servir. La marca de un líder quiere marcar el corazón de sus hermanos. Sírvales, ámeles. Tome el tiempo para hablar con ellos, escucharlos a ellos, pasar el tiempo, estar con ellos. Mira, hay algunos que sirven cuando se les pide, hay otros que sirven cuando hay emergencia, pero hay otros que buscan la oportunidad de servir. Y usted y yo debemos de buscar la oportunidad de servir a la gente. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo ayudar a los hermanos que están a mi lado? Hay que buscar amar. Filipenses 2:4 dice: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. Marcos 9:35, no tengo ya más tiempo. Jesús se sentó, llamó a sus 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servir a los demás. Es lo que Dios dice. Su hermano, el día de hoy, regresando a las bases, Dios me llamó a servir a los hermanos míos. Ahí donde está en su célula, llegue con un espíritu de amor, de bondad, amoroso, de servidumbre. Llegue con un espíritu para ayudar, no con un chicote para latigar a los miembros, no para atacar, ni criticar, ni amenazar, ni decirle que son inmaduros, que no crecen. No. Estoy ahí para amar, para tener amor y paciencia con ellos y por ellos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo orar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo asistir? ¿Qué puedo hacer por ellos? Regresar a esas bases. En este momento puede pasar acá al frente y decir: Señor Jesús, ayúdame a recordar el título más grande, más elevado que nosotros podemos tener en el reino de Dios, es ser siervo de Dios. Venga, pasa acá al frente si usted quiere ser siervo de Dios. ¿Cómo me hago siervo de Dios? Sirviendo a otros, sirviendo a la gente. ¿Por qué? Porque sirviendo a otros es como yo sirvo a Dios. Sirviendo a otros es como yo sirvo a Dios. Voy a servir a los que Dios me encomendó. Voy a servir a ese grupo que Dios me dio, a su familia, en su trabajo, cualquiera que sea su título, su posición. Servidor de la gente. Vaya y ame, vaya y sea amoroso, vaya y sea compasivo, vaya y sirva a los demás, vaya y arregle problemas donde quiera que vaya en su trabajo, arregle problemas. Vaya, tome tiempo, que Dios lo llamó a servir. Todos en esta iglesia debemos de servir en alguna área, debemos de servir en algún ministerio. Todos fuimos llamados a servir. El título más grande, servidumbre. Ahí donde está, cierre sus ojos, dígale: Señor Jesús, ayúdame, Padre Santo, a regresar a esas bases, a reconocer el por qué me llamaste. Señor, quizás el ego, quizás el orgullo ha querido tratar de distorsionar la visión, ha querido tratar de distorsionar el por qué, ha querido tratar de distorsionar el enfoque, Señor. Quizás, Señor, el orgullo ha llegado a crecer, a pensar que yo merezco, que yo soy, que yo puedo. Pero, Señor, ayúdame a reconocer que yo soy siervo tuyo.
que yo te sirvo a ti, Señor. Que tú me llamaste para servir a otros. Que con ese mismo amor que tú me diste a mí, yo debo de amar a mi hermano también. De que los títulos no nos desenfoquen y nos hagan pensar más importante ni mayor que mi hermano. No, ayúdame a reconocer que yo soy tu siervo y que tú me has llamado a servir. Ayúdame a tener atención a estas almas que tú me diste debajo de mi cuidado. Ayúdame, Señor, a tomar el tiempo con ellos. Ayúdame a demostrar compasión y amor. Ayúdame, Señor, a tener los frutos de tu Espíritu para poder amar al necesitado. Oh, ayúdame, Señor, a ser siervo, a poder perdonar a aquel que me ofendió, así como tú perdonaste mis ofensas. Ayúdame, Señor, a entender que mi mayor trabajo, no importa mi título, quiero más de ti. Mi mayor trabajo es servir. Ayúdame a servir, Señor, y habitar en tu presencia. Quiero servirte a ti, quiero servir a otros. Para que crezcas tú. Quiero servir a mis hermanos. Y cada día seré. Quiero servir en la iglesia. Más como tú. Quiero servirte a ti, Señor Jesús. Yo quiero más de ti. Oh, Señor, tiro todo el ego a la basura. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.